Y la pandemia y la consecuente cuarentena obligatoria en todo el país ha afectado notablemente a los distintos sectores de la industria entrerriana. Estamos en comunicación ya por videollamada con Leandro Garciandía, titular de la Unión Entrerriana de la Industria, y le agradecemos muchísimo por este contacto. Buenas noches. Hola, buenas noches a vos y tu audiencia. Bien, bueno, ¿qué análisis se hace desde la Unión Industrial de Entre Ríos respecto de la actualidad de los distintos sectores vinculados? Bueno, la actualidad es un parate prácticamente generalizado, no hay industria que no le haya tocado una disminución de ventas. Afortunadamente la provincia de Entre Ríos es una provincia que tiene un perfil industrial y que tiene también una industria farmacéutica bastante desarrollada y a través de la industria de la alimentación y todas las industrias satélites de la industria de la alimentación, como pueden ser el packaging, o pueden ser los de logística, pallets o cajones de pollo, etcétera. Ujú. Afortunadamente, el impacto en nuestra provincia es fuerte, pero no tanto como en otras. Las, Todas las industrias que no han sido declaradas como esenciales, la verdad que están en una situación de una dificultad muy grande. Prácticamente algunas, los niveles de facturación son del orden 5 o del 6% de lo que venían facturando, y eso no les alcanza claramente para poder cubrir las necesidades de gastos. ¿Cuáles son La esos mayoría de sectores? las, por ejemplo, todo lo que es metal mecánico, lo que es construcción, lo que es fabricación de aberturas, son las que se vieron fuertemente afectadas. No así las que tienen que ver, como decíamos, con la Ujú. industria agrícola, por ejemplo, la industria de fabricación de alimentos balanceados y demás, que esas siguen trabajando con serias dificultades, porque también ahora ya se ha recompuesto un poco, pero al principio de fines de marzo y principio de abril, cuando se estaba el feriado bancario, claramente hubo una interrupción de la cadena de pagos y eso originó una cantidad de cheques rechazados y cheques devueltos que hubo necesidad de refinanciar y, 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 y trajo profundos problemas en lo que es toda la circulación de dinero. Ujú. De los programas estos ATP famosos de asistencia a emergencia de reclusión, que son la mayoría, eh, muchas de esas han tenido serias dificultades también para poder concretar los créditos, esos famosos que se daban para asistencia al pago de salarios al 24%. Solamente muy pocas empresas pudieron acceder, otras no pudieron calificar. Ujú. Y ahora, aparentemente, con esta ayuda que se va a hacer desde el ANSES directamente, aportando dinero a través de la CU de cada trabajador, aparentemente es un poco más ágil y se puede ver ya en estos días cómo que se han podido concretar algunos depósitos. ¿Qué es lo que manifiestan, no? Esas empresas, ¿se está haciendo el esfuerzo de poder conservar a futuro incluso las fuentes de trabajo Bueno, claramente a ver, y todo los va a depender, puestos, por no? ejemplo, Sí. de la extensión de la cuarentena. Afortunadamente empezó a abrirse un poco. A ver, se daba una cosa bastante rara. Nosotros, y en eso hay que reconocer, el gobierno provincial ha tenido una, se ha movido muchísimo para hacer que muchas industrias pudieran trabajar a través de generar protocolos de trabajo, cuidando por supuesto la sanidad, que era el principal objetivo. Es primero cuidemos la salud de los trabajadores y la sanidad y luego veremos cómo producimos. Eso se cumplió, muchas empresas estaban habilitadas para poder trabajar. El problema es que no había demanda, porque al estar toda la población en sus casas, los consumos de los diversos materiales no se producen. Ujú. Entonces, tener la fábrica con posibilidades de producir y al no haber demanda no hay venta, entonces no tenía mucho sentido. Vemos con buenos ojos esta apertura que se está dando, esta apertura gradual, pero que ya aquí en Paraná empezó ahora también con el comercio a partir de esta semana. Y si bien entendemos que va a ser bastante progresivo y, como decíamos hoy, cuidando la sanidad, eso es indiscutible, hay que hacer un esfuerzo muy grande y apelar mucho a la responsabilidad individual para poder hacer que la pandemia esta se pueda estar controlada. Vemos con bastante dificultad que la economía va a empezar a funcionar, pero de manera muy lenta. Ujú. Y, y volviendo a la pregunta que me hiciste respecto a preservar las fuentes de trabajo, bueno, va a depender mucho del nivel de actividad que se tenga y con la velocidad que podamos retomar a los valores normales de venta, de manera que puedan asegurar los puestos de trabajo. Claro, ha de ser Hoy, muy hoy por difícil hoy de es estimar, muy ¿no? difícil, es muy Difícil de estimar difícil. cómo va a ser la reactivación. ¿Qué tiempo puede llevarle a la industria de nuestra provincia funcionar en términos normales, no?
Bueno, también hay que tener en cuenta que mucha de la industria nuestra tiene sus principales mercados en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba, Ujú. provincias que recién ahora también están abriéndose. Entonces, es muy difícil poder estimar la velocidad de recuperación y también la incertidumbre de que si esta pandemia no se controla, volver a cerrarse, a volver a que la cuarentena se Claro. profundice o se extienda. Así que respecto a lo que me preguntabas vos de los despidos, claramente hoy el industrial no, hoy la mano de obra industrial es una mano de obra muy calificada, con mucha preparación, mucha inversión en capacitación, no solamente en las cuestiones técnicas del puesto de Ujú. trabajo, sino también en todo lo que es cuidado de la salud, del medio ambiente y demás. Entonces, hoy no es muy fácil poder desprenderse, además por cuestiones humanas, eso Claro, ni lo sí. vamos a mencionar, pero digamos, hablando estrictamente desde lo Ujú. laboral, hoy reemplazar a un trabajador altamente capacitado tiene un costo muy alto Ujú. y, y independientemente de eso, hoy vos pensás que la mayoría del perfil industrial entrerriano es prácticamente un 85% son pymes. Ujú. Pymes Claro. en donde está el dueño al frente de la empresa y en donde sus trabajadores son los vecinos. En el Ujú. caso del interior de los pueblos, está el dueño de la empresa y al lado vive un trabajador o en la Claro. cuadra siguiente, demás. O sea, el relacionamiento que se produce en nuestra provincia por el tamaño y por la Ujú. geografía es muy personalizado. Entonces, se crean vínculos distintos, ¿no? Se crean vínculos ya mucho más importantes que los económicos que puede haber en un negocio. Bueno, por supuesto, todos aguardando que esa reactivación luego sea lo más rápido posible para que el impacto de todas estas medidas no se sufra en el conjunto, ¿no? Le agradecemos muchísimo a Leandro García Andía por esta comunicación y por el análisis de cuál es la situación de la industria hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Y en Concordia, como en otros puntos de la provincia y el país, escasean los cigarrillos y los concordienses, aquellos fumadores, buscan comprar en cantidad. Hoy se consiguió